agradecemos la presencia de todos los que están aquí, los profesores, los compañeros. Va a empezar su seminario Daniel y Mauricio, así es que le damos el pase a ellos. Listo. ¿Cómo van? Buenos días. Buen día. Bueno, aquí estamos. Buenos días, buenos días. Voy a proyectar la pantalla, Esteban, a ver si se puede. Está compartido todo. Ah, listo, perfecto. Entonces, ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, Sí. Daniel, listo, comienza esto, despega el avión. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí y estar atentos a lo que tenemos que contarles con Daniel. Con Daniel hicimos este trabajo que lo titulamos Reflexiones sobre la biología al conocer, en realidad sobre lo que aprendimos Daniel y yo, y la sustentabilidad ecosistémica, le llamamos. Pero lo hicimos con un hilo conductor, ¿listo? Que en realidad fue el análisis de un caso particular, de una plantación compensatoria que está trabajando en este momento Daniel. Entonces, tratamos de llevar las conversaciones de lo que nosotros sentimos que aprendimos en este año con ustedes, a lo que teníamos por concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, y llevándolo a un caso particular. Así que eso es lo que nos convoca el día de hoy. Yo no sé si tú, Daniel, quieres decir algo. No, démosle nomás. Démosle nomás. Aquí con Daniel vamos a ir fluyendo, así que Daniel mete la cuchara cuando lo encuentres pertinente. Si la voy embarrando, me avisáis por WhatsApp para que nadie se entere. Así que ahí vamos, ¿cómo se llama? En esta idea. Que nos vamos a tomar más o menos como 30 minutos, eso es lo que estimamos. No sabemos si lo vamos a cumplir, pero más o menos está pensado en eso. Y los temas que vamos a tratar son estos 6. El trabajo tenía un propósito y queremos compartirlos con ustedes, que nos motivó a realizar este ejercicio reflexivo de finalización del curso. Vamos a describir una situación, que en algunos casos le llaman problema. Nosotros le pusimos situación, que es lo que hemos observado desde nuestra experiencia, de nuestros distintos ámbitos. Daniel como ingeniero forestal, trabajando fuertemente en temas de reforestación y plantaciones y evaluaciones. Y mi pasado como ingeniero también, que trabajé por mucho tiempo en proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, específicamente en captura de metano en el protocolo Kioto. Ya hoy en día hago otra cosa, pero este ejercicio fue muy entretenido para mí porque volví a mis raíces. Vamos a presentar un caso que en realidad es una plantación compensatoria que se da en el llano de Santa Clara, en la región de Coquimbo. Entonces ahí tenemos algunas fotitos y Daniel nos va a contar lo que hemos observado allá, lo que él ha hecho allá y observado. Y de ahí vienen nuestros hilos, cómo observamos este caso desde lo que aprendimos en el curso. Queremos ver las plantaciones como una comunidad vegetal, y de ahí con Daniel nos surgieron muchas dudas, muchas preguntas, muchas reflexiones, y nos confesamos de antemano de que no todo está contestado y nos quedamos con hartas preguntas en realidad, y queremos compartir con ustedes esas preguntas no resueltas que tenemos y que tuvimos durante el desarrollo de este ejercicio. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Con Daniel nos dijimos, oye, ¿qué hacemos cuando nos pusimos de acuerdo a hacer el trabajo juntos? Entonces dijimos, bueno, escríbete tú un par de parrafitos de lo que tú te gustaría hacer y yo escribo otro y vemos si se complementan por separado. Y al final no hubo necesidad de conversar mucho porque los parrafitos que escribimos en un inicio para empezar las conversaciones se entrelazaron en forma súper fluida. Por un lado, Daniel hablaba de querer contar su experiencia
en plantaciones compensatorias. Y por otro lado, yo le hablaba sobre mi experiencia trabajando en la parte ambiental y sobre todo lo que me tocó observar, digamos, en términos de responsabilidad social corporativa. Entonces, dijimos, entonces hagamos una reflexión de lo que aprendimos nosotros en este curso, que fue que sentimos que había muchas cosas, por lo menos para mí, en donde se me movió el piso con lo que traía, y asociarlos a las prácticas de sostenibilidad y específicamente llevarlo al caso de las plantaciones compensatorias. Y eso es simplemente el propósito de lo que tenemos para decir el día de hoy. Y bueno, empezamos la situación. ¿Qué observamos cada uno por su lado, digamos, en su experiencia de vida? Bueno, mi profesión, yo soy ingeniero bioquímico, ahí de la Universidad Católica del Paraíso, donde hace clase Nancy, y me fui por el lado ambiental, de la parte de ingeniería ambiental. Y eso me llevó indudablemente a tener que relacionarme con las mineras en Chile, con las petroleras acá en Colombia, sobre sus descargas, sobre sus cumplimientos, sobre sus cosas. Entonces, me llamaron muchas cosas la atención en el ejercicio de mi profesión. Y bueno, y después cuando empecé a ser profesor, a investigar más sobre el tema, más que a remediar desastres, y me encontré con una situación bien particular. Y es que a través del tiempo son más y más las empresas que están metidas en el cuento de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, en términos formales. Un indicador es que son muchas empresas que empiezan a reportar sus memorias de sostenibilidad, para decirle, cuentan bajo unas metodologías, digamos, formales, que es la metodología GRI, cuál ha sido su desempeño, digamos, en términos social, ambiental y con sus grupos de interés, y lo comparten con todo el mundo. Y así ha sido un crecimiento bastante acelerado, como se ve aquí en esta grafiquita, que la saqué de la CONAMA, y cómo se llama, y además hay otros tipos de iniciativas como el Pacto Global, etcétera, etcétera. Hoy hay unas nuevas que conversábamos por ahí con Oriana sobre los sistemas B que no están considerados en este análisis, y que es algo bastante más nuevo y que ya voy a comentar un poquito más de eso. Pero decía yo que igual si hay un interés mundial en este tipo de ejercicio y prácticas, uno sigue observando trabajadores insatisfechos, clientes desilusionados, no sé, corrupción, inequidad social, y muchas veces cuando uno empieza a tomar datos ve que no solamente las cosas persisten, sino que en algunas de ellas se exacerban. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Será que estamos más expuestos a las noticias y que nos hacen enterarnos ciertas cosas que antes no nos enterábamos? Una pregunta que teníamos. Así que hice un estudio acá en Colombia, y de las 40 empresas que más invertían en responsabilidad social corporativa y en proyectos de sostenibilidad, eran justamente las 40 empresas más demandadas por la sociedad civil colombiana. Entonces yo aquí hay algo interesante que abordar. Y esa es parte de la situación que queremos comentarle el día de hoy. Y por otro lado, Daniel encontraba que hay una alta tasa de fracasos en iniciativas de plantaciones compensatorias que realizan las empresas. Yo particularmente acá en Colombia realicé muchas plantaciones para que las empresas, digamos, redujeran su huella de carbono, digamos. En ese tipo de compensatoria, las plantaciones compensatorias que va a hablar Daniel tiene que ver con un aspecto legal. Y bueno, y empezamos a observar ciertas cosas. Primera cosa que yo he observado es que se asume que la degradación ambiental de una zona particular es equivalente
o se puede corresponder a una compensación beneficiosa en otro lugar. ¿Es eso así? ¿Podemos asumirlo de esa manera sin cuestionarlo? Además, Daniel se ha dado cuenta de que las plantaciones requieren, en los primeros años, un alto cuidado. Estar ahí pendiente de las plantaciones y compromiso. Y por lo tanto, muchas plantaciones fracasan en los primeros años de vida justamente porque no están lo suficientemente cuidadas, digamos, sin compromiso. Y bueno, hay un asunto también sobre la evaluación de las plantaciones que nos va a comentar Daniel. Hay una foto ahí de una plantación que lamentablemente no funcionó en la isla de Chiloé, simplemente para ponerla ahí como algo visual. Entonces Daniel nos va a contar ahí de qué tiene que ver con este asunto de la evaluación de las plantaciones. Dale, Dani, todo Dale. Tuyo. Pasemos a la siguiente nomás. Yo me engancho Listo. de esta última Listo. porque efectivamente, como dice Mauricio, hay expectativas frustradas, ¿ya? Hay expectativas frustradas en términos de la sociedad que espera que estas plantaciones funcionen y se recuperen los daños, y por otro lado hay expectativas frustradas del sistema legal, digamos, de la autoridad, que termina evaluando mal estos esfuerzos y los compromisos no se cumplen nunca, digamos. Entonces, frente a eso, nosotros nos planteamos de qué manera podemos mejorar la evaluación de estas plantaciones, pero también el diseño de las mismas, aplicando algunos conceptos de la biología del conocer, ¿ya? Y nos dimos cuenta que uno de los principales factores que inciden en esta mala evaluación y en el mal desempeño es que las plantaciones no se están considerando como sistemas, se están considerando como plantación de plantas independientes, como plantación de componentes aislados, ¿ya? Entonces, y posteriormente, la Corporación Nacional Forestal, que es el organismo fiscalizador, tampoco hace una evaluación sistémica o holística del conjunto de las plantas y de sus propiedades emergentes, sino que más bien hace una evaluación de cada individuo por separado en indicadores de sobrevivencia o de la arquitectura de una determinada especie, en general básicamente estadística numérica, ¿ya? Y no hacen una apreciación sistémica. Entonces, nosotros creemos que algunos alcances de la biología del conocer podrían ser aplicados a nivel de diseño de estas plantaciones y a nivel de evaluación posterior. Dale nomás, Mauricio. Listo, ahí pasé. Entonces, ahí nos enfrentamos con la situación en Chile, digamos, de que hay algunos titulares de proyectos que frente a esta situación optan por cumplir la ley, simplemente por cumplir la ley para no tener problemas el día de mañana, y plantan plantaciones tradicionales, cuadriculadas, muy geométricas, con todas las especies mezcladas, sin hacer ninguna diferencia, sin incurrir en ninguna desuniformidad que sea, digamos, coherente con las variaciones del sitio. Y finalmente, cuando viene la CONAF a evaluar, claro, ellos cumplen con los números, cumplen con la cantidad de plantas que les dijeron que había que plantar, cumplen con las especies que les dijeron que había que plantar, pero las especies no crecen. Las especies están chicas o pasan los ejemplos de que simplemente se mueren y tienen que volver a invertir en una nueva plantación, y así entran en una recursividad que tiene un desgaste económico tremendo y nunca se llega a reconformar la formación vegetal que ellos tienen que reparar. Recuerden que la ley establece que si uno deteriora una cierta cantidad de hectáreas de bosque o de formación xerofítica, tiene que reponer una superficie de igual tamaño, ¿ya? Entonces, en el caso del Llano Santa Clara, que es un ejemplo que queremos poner acá, se afectaron 30 hectáreas por obras de prospección minera, y el titular, que es la empresa Andes Iron, se comprometió a reponer 30 hectáreas de formación xerofítica en el Llano Santa Clara, que queda en la Quebrada de los Choros, ya en la comuna de Liguera. Entonces, pero esta empresa desde el comienzo se planteó un enfoque distinto. Dijo,
¿cómo hacemos para que el diseño de esta plantación nos permita una sustentabilidad futura? ¿Ya? ¿Cómo hacemos para que las plantaciones quizás se demoren un poco más, pero tiendan a ser sustentables en el largo plazo? Y ahí vienen todos los conceptos de sistema. Por un lado, vienen los conceptos de acoplamiento estructural, vienen los conceptos de flujo relacional, ¿no es cierto? Vienen los conceptos de sistema abierto, sistema cerrado, de clausura operacional, y cómo tratamos de integrar esos conceptos en el diseño, de modo que el devenir de estas plantaciones no dependa de factores externos, sino que de sí mismas. Y entendiendo factores externos como los cuidados que permanentemente se les tienen que dar a estas plantaciones mediante riego, fertilizaciones, control de animales, cercos de exclusión ganadera, etc. Entonces, todos esos conceptos, dijimos de qué manera los podemos integrar en el diseño para mejorar el desempeño de las plantaciones y también el día de mañana para mejorar la evaluación de estas mismas. Dale. Ya, y ahí está una foto de la plantación del Llano de Santa Clara. Y lo primero que queríamos compartir con ustedes es, digamos, asociar las plantaciones como una comunidad vegetal. Aquí con Daniel teníamos toda una hipótesis al principio que se nos cayó en medio del curso, porque en algún momento nos propusimos en proponer a las comunidades vegetales como un sistema autopoyético y después nos dimos cuenta que no podíamos pegarnos a esa extrapolada tan grande, ya no era posible y lo aprendimos ahí durante el curso. Pero sí podemos decir que las plantaciones las podemos observar como un sistema. Primero, antes de una comunidad vegetal, podemos, digamos, distinguir las plantaciones como un sistema, siempre dependiendo del observador. El observador va a definir, digamos, o va a distinguir, de acuerdo a sus propias coherencias, cuál es ese sistema. Si ese sistema incluye, por ejemplo, las nubes que circunspectan esta plantación, o simplemente es esta interrelación de las plantas que se están ahí reforestando en forma compensatoria. Entonces también podemos decir que podemos distinguir en estas plantaciones, en tantos sistemas, podemos distinguir componentes, podemos distinguir cuáles son las estructuras y evidente podemos llegar a una, digamos, configuración o una proposición de cuál sería el tipo de organización que se puede estar conservando de tal manera que los cambios estructurales sean posibles conservando esa organización. También dijimos con Daniel que, mira, en tanto sistema y una vez definido el sistema, digamos, los bordes, los componentes, definida, digamos, o propuesto, digamos, la organización de ese sistema, podemos también nosotros distinguir ciertos determinismos estructurales en el comportamiento de estas formaciones vegetales. Entonces dijimos, sí, las plantaciones podemos verlas como sistemas. Es más, podemos decir lo siguiente, que inicialmente estas plantaciones podemos decir que son sistemas abiertos termodinámicamente porque necesitan de regadío artificial, cuidado, fertilizantes, etc. Porque en un inicio de la formación vegetal son sistemas inestables, porque tienen una alta dependencia de cuidados, son poco autónomos si se quiere, porque son redes incipientes en su tamaño. Todavía no alcanzan a engranarse de tal manera de ir formando la comunidad. Por lo tanto dijimos, sí, podemos observarlas como sistemas. Ahora, con Daniel nos preguntamos y tuvimos no sé si discusiones, pero unas conversaciones en que Daniel decía, ¿podemos entenderlas como sistemas cerrados? Y yo decía, oye, sí, buena pregunta, pero no sé. Uno puede decir que pueden ir ganando en estabilidad. Digamos, si la red
comunitaria de plantas se empieza a extender y consolidar, uno puede decir que ese sistema se hace más estable. Pero cerrado depende cómo lo mire el observador, y ahí tuvimos bastantes discusiones que queremos compartir con ustedes en el desarrollo de esta exposición. Ya están las fotos. Ahí Daniel le sacó esas fotos, así que la hablan mejor de eso que yo. Vale, hay una variable importante en el caso de las plantaciones, que tiene que ver de las plantas, digamos, más que de las plantaciones, que tiene que ver con los ciclos de vida. En general aquí estamos hablando de ciclos de vida muy largos. Entonces, los conceptos de plasticidad neuronal son difíciles de trasladar a las plantas que tienen ciclos de vida largos y que son estáticas en el espacio, digamos, ¿ya? Y cuando parten recién las plantaciones son muy pequeñas, las plantas son muy pequeñas, ya tienen 30 centímetros, 40 centímetros, como la foto número 1, que es una chamisa, ¿ya? Y después esas plantas van creciendo con el tiempo y van formando grupos, bosquetes, grupos de plantas, que se empiezan a interconectar entre sí, ¿ya? Empiezan a crear un principio de protección entre ellas, se empiezan a agrupar y forman finalmente poblaciones, pueden ser de una misma especie o de algunas especies que sean congruentes, y finalmente estas poblaciones se agrupan en algo más grande que se llaman comunidades. Entonces nosotros nos dimos cuenta en el Llano de Santa Clara que el comportamiento de estas plantas plantadas empezaba a ser similar al comportamiento de las plantas del entorno natural. Entonces, en la foto 2 se ven las plantas después de varios años de sequía. Y en la foto 3 se ven las plantas naturales, las que están alrededor del polígono de plantación, que también están secas, aparentemente secas, están todas vivas, ¿eh? Pero pareciera que estuvieran muertas. Entonces nos dimos cuenta que nosotros durante años habíamos evaluado las plantaciones nuestras como en un mal estado de vigor. Las calificábamos como estado bueno, malo o regular. Y cuando las veíamos en estos estados de sequía, las calificábamos como malas. Entonces la autoridad se lleva una mala impresión de la plantación, porque dice esta plantación es un fracaso. Pero resulta que las plantas del entorno también estaban secas. Entonces, si pasa a la siguiente imagen, nos dimos cuenta que cuando llovía, las plantaciones nuestras reverdecían, como la foto número 4, en un año normal de lluvias, que fue el año 2017 o el 2018, y las plantas naturales del lugar también reverdecían. Entonces nos empezamos a dar cuenta que había una coherencia entre el desarrollo de nuestras plantaciones y el desarrollo de la naturaleza. Y ahí empezamos a plantearnos esta idea de que probablemente habían dos factores aquí que no estábamos considerando, y que uno era la metodología de evaluación, y otro el concepto de acoplamiento estructural. ¿Ya? Que en el fondo, cuando las plantas se empiezan a comportar como se comporta en la naturaleza, uno puede decir estoy consiguiendo un cierto grado de éxito, porque mi plantación se está acoplando estructuralmente a lo que es este sitio. ¿Ya? Dale la siguiente, Mauricio. así es. Entonces, ¿cómo lo esquematizamos nosotros? Y aprendimos ahí durante la clase, digamos que en las formaciones de una comunidad vegetal, digamos, desde los individuos aislados, que son el inicio de las plantaciones. Todas las plantaciones empiezan como individuos casi aislados, súper inestables, muy dependientes de los cuidados externos. A través del tiempo, esos individuos aislados en su interacción en que están metidos muchas otras especies, insectos, animales. Entonces empieza a haber una suerte de interacción y relacionamiento entre estas plantas aisladas que no se pueden mover, pero a través de otros tipos de vectores que hacen parte también de la comunidad. Y se va transformando en una población de individuos, y en el tiempo ya hay una formación de comunidad vegetal. Entonces nosotros decíamos que hay una suerte
del principio de ascendencia que veíamos ahí en clase, en donde existe esa posibilidad, digamos, de que la red empieza a ganar en extensión, y en tanto gana en extensión, gana en estabilidad. Vale decir que la dependencia del individuo aislado, de la planta que está solita, dependencia de X factores para su supervivencia, esa dependencia decrece en la medida que se va formando la comunidad y aumenta su grado de autonomía. Entonces nosotros vemos que a largo plazo, y ya lo estaba mencionando Daniel ahí, vemos una suerte de acoplamiento estructural que muchas veces la evaluación por parte del gobierno no la aprecia de la misma manera, porque lo que hacen, y Daniel ya lo ha comentado, lo que hacen las evaluaciones es ver la planta como un individuo, observan las hojas, la planta, pero no cómo está el sistema en su acoplamiento. Se consolida la red, hay mayor estabilidad, y en función, o sea, y aquí empiezan nuestras elucubraciones que teníamos con todo este tipo de sistemas. Nosotros pensamos que si la red es lo suficientemente extensa, existe una posibilidad, siempre dependiendo del observador, de observar algún tipo de clausura operacional ahí. Pero uno puede decir que, claro, pero sí uno puede decir que puede existir algún tipo de clausura operacional, pero el sistema sigue siendo abierto en términos termodinámicos. Entonces, lo que sí podemos observar que cuando ocurre esta consolidación de la comunidad, hay ciertas propiedades emergentes del sistema vegetal que la hacen más sustentable. Por lo tanto, nuestra reflexión va, en lugar de mirar la calidad de la planta, habría que mirar si las propiedades emergentes como sistema vegetal, es sustentable. Esa es la reflexión que teníamos. Bueno, ahí tenemos más fotos. Ahí Daniela nos contará esas fotos. Entonces, ¿de qué manera en el diseño uno puede tender a mejorar la relación de las plantas con su nicho? Ya buscando esto anticipadamente, favoreciendo los acoplamientos, buscando la mejor relación entre los individuos, las especies y su entorno. Y una vez pensando en la desuniformidad, en vez de buscar la uniformidad, como las plantaciones tradicionales, en este caso particular se buscó la desuniformidad y se plantaron las especies proporcionalmente a sus necesidades de sitio, los cactus en los sectores más pedregosos, las especies se agruparon en grupos que eran geométricamente desuniformes, se aumentó la diversidad de especies, en vez de plantar las 14 que decía la ley, se plantaron 24, ¿ya? Entonces se fue un poco más allá del compromiso legal, ¿ya? Dale con la siguiente. Entonces empezamos a darnos cuenta que aparecían cosas que nosotros no teníamos planificadas. Y eso es interesante con el paso del tiempo. Normalmente las plantaciones en Chile se evalúan a los 2 años de plantada. A los 2 años ustedes comprenderán que las plantas están prácticamente iguales al como se plantaron. No ha pasado absolutamente nada, no se ha constituido comunidad, no se ha constituido ecosistema, no se han reparado las interrelaciones entre las plantas y su nicho, ¿ya? Pero la ley establece que a los 2 años deben ser evaluadas. En el caso de esta plantación lleva 8 años y todavía no es evaluada, pero en esos 8 años han pasado cosas. Por ejemplo, ha aparecido fauna que antes no existía, ¿ya? Han aparecido restos de fecas de animales, de zorros, han aparecido culebras, han aparecido reptiles. Se construyeron estos nichos artificiales, como el que aparece en la foto número 9, con rocas que se trajeron de una cantera. Y se plantaron 2 cactus alrededor de esas rocas, pero hoy día está lleno de plantas alrededor de esas rocas, plantas que nadie plantó. Entonces empezamos a ver que cuando uno favorece la relación entre el bicho y el nicho, empiezan a pasar cosas que van más allá del alcance de uno.
empiezan a pasar cosas que tienen que ver ya con el devenir de esta plantación que empieza a funcionar por sí sola. Entonces, eso es interesante porque uno trataría de traspasarle esto a la autoridad y decirle, mire, esto está funcionando de forma autónoma, pero en la ley eso no está escrito, la ley es rígida, la ley lo único que cuenta son los números. A uno le van a preguntar cuántas plantas vivas hay y cuántas plantas muertas, ¿ya? Pero todas estas variables ecosistémicas, todas estas variables de estas propiedades emergentes que nosotros hemos visto que surgen, no son evaluadas. Y por eso es que nos propusimos este trabajo para dar cuenta de este caso, que es una oportunidad, creemos nosotros, es un desafío también, de poder aportar algo de la biología del conocer en la evaluación de las plantaciones. Claro, entonces todo esto nos suscita ciertas reflexiones y vamos a ir más de lo general a lo particular. ¿Qué he observado yo y cuál es mi propuesta, digamos, y lo que yo he visto en el ejercicio de mi antigua profesión? Y es que existe como una especie de racionalismo instrumental, digamos así, muy orientado al resultado empresarial, en donde las mejoras ambientales y sociales se realizan sí y solo si el beneficio de realizarla es mayor que el costo de no hacerla. Por lo tanto, la viabilidad de este tipo de proyectos es importante en torno al resultado. ¿Y qué es lo que qué es lo que mueve, digamos, esta inecuación? Muchas cosas que apuntan a este resultado. Incentivos tributarios, por ejemplo, hacen mucho más atractivo este tipo de prácticas. Qué tan estrictas son las regulaciones y qué tan fuertes son las sanciones. Muchas empresas se meten en esto porque necesitan exportar sus cosas a otros mercados que son más exigentes en términos de cuidado social y cuidado ambiental. Los consumidores ya están valorando ciertos tipos de prácticas, existen ciertos subsidios a la oferta para poder realizar algún tipo de proyecto. Evidentemente la tecnología nos ayuda y los costos. Pero ahora la pregunta, y eso es lo que yo he visto ahí en términos empresariales. Entonces, la pregunta que yo me decía y que estuve en algunos proyectos de reforestación acá en Colombia, es cómo prácticas aparentemente tan bonitas como la compensación, las plantaciones compensatorias, muchas veces siguen siguen actuando de acuerdo a cómo configuramos todos nosotros el sistema. Entonces puede ser que los proyectos de reforestación o plantaciones compensatorias, que son aparentemente súper beneficiosas en la mitigación del cambio climático, se construyen un dominio distinto, un dominio de coherencia muy distinto, que está mucho más, digamos, cohesionado con el concepto de viabilidad y resultado, a simplemente mitigar los efectos del cambio climático. Entonces hay flujos de conversaciones distintas. Uno puede observar, digamos, desde afuera, y también siendo uno parte del sistema también, o sea, uno contribuye a eso también en su día a día. Otra parte que nos llevó a reflexionar sobre esto es que nosotros decimos, claro, las plantas que nosotros estamos estudiando, digamos, no tienen una plasticidad conductual, aparentemente no hay una plasticidad conductual tan ágil con la que uno puede observar un animal, digamos, un ratoncito o algún otro ser vivo, digamos, no vegetal. Por lo tanto, el reto del alto dinamismo y la alta variabilidad climática para un acoplamiento aparentemente sin plasticidad conductual es enorme. Es enorme. Los bosques son altamente vulnerables a pequeñas subidas de temperatura. ¿Qué encontramos nosotros? Que hay distintas estrategias de la ONU y de la FAO y que hablan de una estrategia de adaptación de especies. ¿Qué están suponiendo ellos? Es que a medida que sube la temperatura, lo que debiese suceder y lo que recomiendan
es hacer una ordenación de genes de especies o plantar las especies, digamos, que sean capaces de soportar esas temperaturas más altas. Entonces hay un ciclo ahí como medio vicioso, en donde, claro, hay aumento, digamos, por la actividad antropogénica de CO2 en la atmósfera. Ese aumento de CO2 en la atmósfera nos lleva a un aumento de temperatura, y ese aumento de temperatura nos lleva a la muerte de más bosques. Mueren más bosques, secuestran menos CO2 y por lo tanto hay más CO2 en la atmósfera. Entonces lo que piensa la ONU aparentemente parece ser como tener sentido. Pero nos preguntamos ciertas cosas nosotros desde lo que aprendimos acá en el curso. ¿Es posible un acoplamiento inducido? Primero, pregunta que tenemos. ¿Se toma en cuenta la complejidad climática en este tipo de decisiones? Otra pregunta que tenemos. Ahora, ¿qué sucede con la deriva ontogénica plantas, microclima, insectos, animales? Estaba leyendo yo la otra vez un artículo que me llamó bastante la atención. Es que con este confinamiento obligado que hubo el año pasado, a raíz de la pandemia, en Cataluña, el municipio no cortó el pasto de las zonas, digamos, de la ciudad. Y en tanto el pasto creció, empezaron a llegar más insectos. Y en tanto empezaron a llegar más insectos, hubo una polinización que se observó sus efectos como casi 2 o 3 meses después. Empezaron a salir orquídeas ahí en Cataluña y no se veían desde hace muchos años atrás. Entonces hay cosas, sentimos nosotros, que vale la pena preguntarse en términos de complejidad para este tipo de proyectos. Otra reflexión que nos suscitaba esto es que sentimos nosotros que el flujo de conversaciones observamos las plantaciones como un objeto instrumental. Entonces, y siento que ahí hay algo que aprendimos que a mí me hizo mucho sentido, y me gustó mucho, me costó mucho entenderlo también, y no sé si lo entendí bien, y es que nos configuramos. A mí me cuesta, a mí personalmente, a pesar de haber estado un año con ustedes, me cuesta verme como una unidad con el nicho. En mi lenguaje cotidiano siempre me hablo como separado del nicho que me cobija. Entonces ahí siento que hay algo que vale la pena como entrar a picar ahí, porque el sentirnos separados e independientes del nicho que nos cobija nos lleva a discursos de decir que debemos tener una relación sana con la naturaleza, que debemos proteger nuestros bosques. Y en realidad, si aceptamos esto que estamos aprendiendo, en realidad es hablar de un autocuidado en el fondo. Por lo tanto, el flujo de conversaciones con respecto al nicho es otro. Ahí hicimos unos dibujitos ahí con el Daniel, en donde vemos, claro, que el acoplamiento estructural organismo en nicho, dependiendo del observador que lo mire, lo puede configurar de distintas maneras. Lo interesante es cómo, lo que está marcado en celeste ahí, cómo se conserva esta relación organismo-nicho observada como una unidad. Y eso sentimos nosotros que es algo interesante ponerlo en este ejercicio que estamos haciendo. Y por último hablábamos, y esta gran conversación que tuvimos con Daniel, si es que había clausura operacional, si eran sistemas cerrados, si podíamos pegarnos el salto largo de decir que la comunidad vegetal estructurada y consolidada podía ser observada como un sistema autopoyético. Entonces la pregunta que nos hacíamos es: ¿qué tiene que suceder para poder observar una comunidad vegetal como un sistema clausurado operacionalmente? Y pusimos algunas cosas que decíamos nosotros. Primero, desde el punto de vista del observador, debemos definir un borde del sistema. Debe haber un acoplamiento simbiótico entre los componentes de ese sistema. Hay una coderiva ontogénica entre las especies que nos llevan a consolidar la red. Si eso sucede, la extensión de la red, digamos, debe tener una extensión suficiente
para que se logre una estabilidad y mayores grados de autonomía, y uno pueda decir que esa red tiene una mayor conservabilidad, es autosostenida. Pero podemos decir que un sistema cerrado, dependiendo cómo lo observemos, decíamos nosotros. Bueno, y ahí aprendimos que, a pesar que no son temas que están relacionados, hablar de determinismo estructural no es lo mismo que hablar de clausura operacional, no es lo mismo que hablar de que sistema cerrado y tampoco como sistema autopoiético. No podemos nosotros extrapolar la autopoiesis molecular de la célula de las plantas, extrapolarla a la planta misma, de hecho. Ni siquiera a la planta misma, y por supuesto hay que ser mucho más cuidadosos de extrapolarlo al bosque. Dani, es todo tuyo. Ya para ir terminando. Finalmente decir que no nos resulta fácil trasladar los conocimientos o los alcances de la biología del conocer a los vegetales. Prácticamente todo el curso tuvo relacionado siempre con ejemplos de animales, ¿ya? Y la plasticidad neuronal. Y cuando no hay neuronas de por medio, nos resultó un poco más difícil la aplicabilidad de los conceptos. Y no existiendo el lenguaje y la recursividad entre el aprendizaje y el lenguaje, también nos resulta difícil entender cómo las plantas logran acoplarse a través del tiempo con su nicho, digamos, y cómo se establecen las relaciones entre las distintas especies en esta coderiva que toma mucho tiempo para las plantas y que frente a una plantación compensatoria que tiene un plazo muy acotado de tiempo y frente al cambio climático que tiene plazos muy inminentes, nos preguntamos cómo lo van a hacer, ¿ya? Nos queda esa interrogante, digamos, cómo lo van a hacer las plantas para coderivar o para de algún modo relacionarse en este flujo relacional de cambio continuo, porque estamos frente a una situación dinámica en la cual el acoplamiento continuo y permanente se vuelve muy difícil cuando el nicho también está cambiando. Estamos no solamente frente a un individuo que cambia ontogénicamente, digamos, sino que estamos frente a un nicho que cambia también todo el tiempo, por este tema del cambio climático que tiene un grado acelerado de cambio, ¿ya? Entonces, también nos dimos cuenta que muchos de los conceptos son más fáciles de aplicar a la comunidad vegetal como si fuese un gran organismo multicelular, en que cada uno de los componentes es la planta, y que el análisis de los componentes por separado, que es lo que hace la autoridad cuando evalúa las plantaciones, no da cuenta, no explica el estado del sistema, no explica el funcionamiento del sistema como un todo. Y ahí nosotros creemos que podemos hacer, como decía antes, una propuesta en alguna instancia que se pueda dar de plantear una forma distinta de evaluar, ¿ya? Y finalmente, el concepto de evaluarlos como sistemas abiertos o cerrados, dependiente del manejo, contribuye a entender cómo se reconstruye sustentablemente una formación vegetal. Nosotros, tal vez erróneamente, ocupando el concepto un poco forzado o un poco metafóricamente, hablamos de que el sistema plantación está cerrado, operacionalmente al menos, cuando es capaz de funcionar por sí sola, cuando ya no depende de los cuidados humanos para su existir, y cuando ocurren cambios al interior de esta comunidad que no determinan su desintegración. Es decir, la organización se mantiene, puede que aparezcan nuevas especies que no son las plantadas, puede que desaparezcan algunas de las que sí se plantaron, puede que algunas especies mueran, pero el sistema se repara a sí mismo, se regenera a sí mismo, y en ese sentido se clausura operacionalmente, quedando siempre abierto termodinámicamente, porque necesita agua, necesita temperatura, necesita viento, necesita aire, ¿ya? Necesita nutrientes del suelo. Pero como sistema sigue funcionando solo en el tiempo, y creemos que en ese momento, recién, uno puede decir, esta plantación ya está reinsertada en el ecosistema y la consideramos satisfecha, la consideramos exitosa.
Esa fue la conclusión de nuestro trabajo. Así es. Y nos quedamos ya para terminar ahora sí con algunas interrogantes, algunas apocalípticas. Entonces, ¿será que estamos en un ciclo de dominio de interacciones destructivas? Nos quedó ahí esa duda mientras conversábamos con ¿cómo se llama? Con Daniel. Los vegetales no tienen neuronas. ¿Podemos hablar entonces de plasticidad conductual en el mundo vegetal? Si no es así, entonces vemos muy importante las relaciones simbióticas, plantas, insectos, animales, cuya deriva quizás puede compensar la aparente nulidad de plasticidad conductual del mundo vegetal para un acoplamiento. O sea, vale decir, en dado, si no podemos atribuir al mundo vegetal una plasticidad conductual o aprendizaje, digamos, de los individuos, sentimos nosotros que se hace mucho más importante y mucho más relevante todas las relaciones simbióticas del ecosistema, y entonces decimos que es importante ver estas plantaciones como de un punto de vista sistémico. Y bueno, y si lográramos encontrar algún tipo de atributos y aspectos que funcionan en ciertas comunidades vegetales, y podemos decir que ya es un sistema más estable, más autónomo y tiene mayor grado de conservabilidad, la pregunta es, ¿qué tan factible resulta replicar eso en otros lados para lograr la alta estabilidad? Y nos quedamos ahí con esas interrogantes y dejamos de compartir pantalla para ver sus caras. Y esa era la presentación que teníamos para el día de hoy. Claro, aplauso. Hay un símbolo para el aplauso. Sí, un emoticón para el aplauso. Claro. Oye, todo esto es muy interesante. Es sumamente interesante todo esto. Está muy bajo su volumen, doctor. Súbete el volumen o habla más cerca del micrófono. ¿Cómo? Qué raro. Micrófono al máximo. ¿Ahí me Se oyen? escucha bien bajo. Yo escucho bien. Sí yo se escucho oye. bien. Acércate al micrófono, la solución más simple. Pero si estoy al lado del micrófono y se oía bien. Ahí Sí, se oye se bien. escucha mejor. Escucha bien. Ah, es la red, no es el micrófono. Yo hallo que esto es sumamente interesante, toda esta cuestión. Es magníficamente interesante, yo diría. Me pregunto yo qué dirán los ecólogos, los colegas ecólogos de la conservación. Simonetti, Ramiro, nuestros colegas que son ecólogos de la conservación y que son forestales, son de plantas. Sería muy interesante saber qué piensan de esta cuestión. Sí. Claro, porque la ley que es que aquí hay varios problemas entrecruzados. Yo diría, en todo caso, el jardín que hicieron ahí es precioso, oye, Daniel, para aplaudirte. Ese jardín te quedó, pero estupendo. Cuando llueve. O sea, ya cuando está el cactus y las plantitas y están creciendo esas rastreras, esa cuestión es para puro felicitarte, tenés que ponerte muchas medallas. Es un jardín precioso. Dan ganas de ir a verlo, de hecho. Dan ganas de poner más cactus, ¿no? Unos copiapoas poner. Sí, sí, hay Copiapó también. Mira. Y ese que está enterrado, el que no asoma nada, ¿cómo se llama ese? El que solo asoma la flor. Napina, el Pirrocactus henrichiano. Sí, ese es precioso también. Pero da mucho que pensar. Yo creo que aquí hay varios planos entrecruzados en lo que ustedes han presentado. Que tiene que ver con el concepto de comunidad en buenas partes. Porque lo que ustedes tienen ahí, lo que están tratando de reconstituir es una comunidad.
Y Claro. entender el estatus de la comunidad en términos sistémicos no es fácil. Yo no creo que esto tenga que ver con la clausura operacional. Independiente, no creo que sea un concepto que ustedes necesiten, que sea necesario en esta historia. Bueno, desde luego el curso este trata de animales porque los seres humanos son animales, ¿no es cierto? Mm. Y no plantas. Pero hay cuestiones que pueden decirse sobre las plantas como individuos y las plantas como comunidades, porque en realidad las plantas hacen comunidades, es paradigmática, la comunidad entre las plantas es una cosa paradigmática, es el fenómeno de las plantas, ¿no es cierto? Un bosque, un bioma cualquiera, son comunidades. Y sí tienen conducta, sí tienen cambios estructurales las plantas, claro que tienen, porque tienen una plasticidad fisiológica y una plasticidad morfológica. Y si ustedes mismos lo están mostrando en los ejemplos que tuvo. Porque la fisiología de tu Amancay es muy distinta cuando es chico que cuando la cuestión crece, ¿no? Y lo que pasa con las raíces y la forma en que esas raíces crecen en el suelo y en qué momento un brote se va a convertir en hoja y en qué dirección la hoja se va a asomar y cuáles son las hormonas vegetales que se van a producir, en qué momento, cómo van a fluir por la planta. Todo eso es una cuestión que está abierta, ¿no? La planta está en continuo crecimiento y en continua transformación, cambio fisiológico asociado al crecimiento. Entonces ahí tiene un espacio de plasticidad gigante que no tiene que ver con desplazarse, pero tiene que ver con una plasticidad que es morfológica y fisiológica. Y efectivamente que las plantas construyen vínculos con las otras. Entonces lo interesante de la cuestión que ustedes mostraban ahí en ese mono, pienso yo, es primero identificar cuáles son esos vínculos. El decir hay vínculos está bien, y estos vínculos se vuelven, entonces vamos a tener una red de relaciones trófico-espaciales entre esas cuestiones que contribuyen a su estabilidad, porque yo creo que el concepto aquí es estabilidad, más que clausura Claro. operacional. Hay un ¿Cierto? efecto borde. Hay un efecto borde que no es equivalente al borde de una célula, ¿no? Claro. Porque el borde de una célula es autogenerada y yo puedo tomar la célula y sacarla de donde está y ponerla en otro lado, ¿no? Con un bosque no puedo hacer eso. Tú no puedes hacer eso porque el borde del bosque tiene que ver con factores que son no bordes. Está, digamos, hay forzantes, para decirlo como diría un ecólogo, hay forzantes ambientales que determinan la extensión posible de esa comunidad. Mm. Pero hay un borde. Pero la cuestión es que se forma una red, una trama de relaciones entre todas esas plantas que están ahí, que es estable. Ahora la pregunta es si uno podría, porque lo que ustedes están haciendo es recrear una cuestión que ya está. Claro. Sí, curiosamente, de una manera artificial, ¿no? Plantando los componentes y esperando que las relaciones se reconstituyan, ¿cierto? Así es. Pero así no fue como eso se originó. Entonces aquí hay dos cuestiones. Uno, ¿cómo se originó ese bioma? ¿Son restos de otro? ¿Cuál es la biogeografía? ¿Cómo surgió ese bioma? Históricamente, ¿cuál es la historia? Porque tú podrías decir, si yo quiero reconstituir esa comunidad, tengo que reconstruir el proceso histórico que la formó. Mm. Y eso en cierto sentido pasa en condiciones naturales. Por ejemplo, cuando hay un volcán y el volcán corta, como en el sur de Chile, ¿no? Cae la corrida de lava y corta el bosque en dos. Y tú volvís después de 2000 años y tenías el bosque de vuelta. Y hay un proceso que construye el bosque desde los bordes, donde interesantemente las especies fundadoras no están presentes en el bosque maduro. Claro. ¿No es cierto? Las especies fundadoras que caen ahí, después no están.
Pero esas especies fundadoras que son líquenes y plantas de ese estilo, Pionera. claro, cambian el mundo de modo tal que el otro se hace posible y así, ¿cierto? Hasta que llegan las semillitas de los árboles y ¡pum! Y entonces tú reconstituyes la comunidad de un modo histórico espontáneo. Es un caso natural de alguien que te depredó un pedazo del mundo y después lo reconstituyó, sin que haya intervención humana, ¿no es cierto? Claro, el volcán que cortó el bosque en dos es equivalente a la forestal o a la minera que depredó la cuestión. Y resulta que el proceso desde los bordes para adentro reconstituye una cuestión homogénea con el resto. Porque las circunstancias además lo hacen posible, de una manera histórica. Ahora tú no puedes hacer eso. Tú no puedes esperar que eso se reconstituya desde los bordes. Entonces lo estás fabricando. Entonces lo que tienes que fabricar son los vínculos, pero primero hay que determinar cuáles son esos vínculos para poder facilitar la cuestión. Porque, yo tengo una trama, es cierto, es una trama, pero ¿cuáles son los vínculos? Entonces, si tú identificas los vínculos, entonces puedes más fácilmente regenerar la trama con tu acción. ¿Y a qué te lleva esa cuestión? Te lleva a una estabilidad, que es lo que se busca, ¿no? Podría no ser, ¿y por qué tiene que ser igual a lo que era? ¿No sirve que sea de otra manera? Es decir, ¿por qué no hacen un jardín nomás ahí? Porque tiene que ser sustentable. Que va a capturar harto CO2 y cosas. ¿Por qué quiere que sea igual? Porque tú además están haciendo trampas, ya no es igual, tú pusiste ahí plantitas que no están, ¿no? Claro, pero como tú dices, muchas de esas después desaparecen. Es como lo que pasa con las plantas pioneras. Uno parte Las poniendo plantas ciertas pioneras, especies. exacto. Claro, uno parte poniendo plantas pioneras y sabe que con el tiempo van a desaparecer y van a dar lugar a las plantas definitivas. Pero eso requiere tiempo. Si el tema es que aquí uno va contra la rigidez de la ley, porque la rigidez de la ley establece que todo esto tiene que ocurrir en 2 años. Y es imposible que la dinámica de las plantas se ¿Cómo desarrolle en 2 crees? años. Claro, sí. Bueno, porque ¿Tú esa es la cómo, tontera legalista chilena, pues no de cuenta que algo. cómo crees que se formó esa comunidad? En principio, ¿cuál es ese bosque célico? O sea, Es un matorral desértico costero. Debe llevar ahí no sé cuántos miles de años. varios miles, varios miles. ¿Mm? Yo creo que decenas de miles. Y probablemente algunas plantas son restos de otra formación que quedó ahí, ¿no? Son, Claro. digamos, venían con otra formación y se quedaron y las demás se murieron. Y debe haber otras que llegaron después cuando eso se secó. Claro, claro. Sí, otra cosa que Ya. hablábamos con Daniel, profe, era que nosotros veíamos que muchas de estas plantaciones compensatorias se daban en sitios aislados. Por ejemplo, hay una reserva, por ejemplo, aquí cerca aquí de Bogotá, una reserva que se llama Encenillo, digamos, en donde las empresas van a plantar sus árboles para reducir su huella de carbono. Pero de repente hay otra muy separada en otro lugar, entonces algo que nos preguntábamos con el Daniel que decidimos no ponerlo porque no estábamos seguros, era a lo mejor será mejor de que todas las plantaciones compensatorias sean en un mismo lugar, digamos, y no tenerlas localizadas fuera. Eso ayuda a la estabilidad, a la generación de relaciones. Era una duda que también teníamos. Y ahí Daniel me decía que no necesariamente, porque hay veces, hay microsistemas que se necesitan proteger, pero, pero yo digamos que tengo otra profesión, sentía que sería bueno también que todas estas iniciativas se juntaran en lugares más o menos cercanos para que exista esta conexión, dado que las plantas no se pueden mover, digamos. Será un asunto de relaciones. Las plantas, oye, Mauricio, las plantas no se pueden mover, pero es el caso que se mueven.
¿cómo es que están la araucaria en la cima de la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa en las cimas de los cerros y no están en los valles? ¿Cómo llegaron ahí las plantas? ¿No se mueven las plantas? Claro que se mueven. El hielo en un glaciar parece que no se mueve, pero es un río de hielo. No, pero es que las plantas tienen una gracia. Sí, ¿no es cierto? Las Esas plantas no se mueven, pero el bajaron. bosque sí se mueve. Exactamente. Es el bosque el que se mueve. Y en el moverse cambia. ¿Cómo llegó el bosque de Fray Jorge a esa cima ahí en Fray Jorge? Ese bosque nunca estuvo. ¿Te fijas? Ese bosque tiene una historia. Esa formación vegetal tiene una historia que se remonta al Mioceno. Son miocénicos esas formaciones. Son de antes de la cordillera de los Andes. Ese bosque se parece al bosque de la yunga que está al otro lado de la cordillera. Se parece en términos de la composición vegetal. ¿Y cómo es que llegó ahí a estar ahí arriba ese cerro, te imaginas? Porque el bosque, como dice el Juan Carlos, se mueve. Las plantas no, pero la formación vegetal sí. Se mueve según cambia el entorno. Es muy interesante, si el fenómeno de las plantas, o sea, los fenómenos de las plantas son fantásticos, son muy, muy interesantes. Y esta cuestión de la comunidad que ustedes plantean y cómo entender una comunidad, cómo hablamos de una comunidad, porque esa cuestión no es un sistema autopoyético, y yo no sé si uno necesite nociones como clausura operacional en este caso, si lo que ustedes quieren hacer es reconstituir una comunidad vegetal que es estable, y que por razones X y o Z tiene que tener una composición semejante. Quieren hacer lo mismo que hace la naturaleza cuando el volcán le corta por la mitad el bosque, en buenas cuentas. Sí. ¿Cierto? Pero no tienen los 2000 años que se demora eso. Tienen que hacerlo de un día para otro. En dos. En dos. Es un problema. O sea, obviamente que es ridículo que yo voy a plantar así uno a Mancay, todo en línea, y me voy a regarlo durante unos días. Evidentemente que eso no va a resultar. No. Entre el que más se parezca a cómo fue que eso se formó, o a cómo es que eso se expande cuando se expande. Y tú has visto, pues, Daniel, la diversidad de esos manchas, de la cuestión sérica, así que es increíble esas formaciones séricas, lo diversas que son. De un valle para otro son diferentes. Son súper idiosincráticas. Sí, como tú decís, aquí hay cactus, y claro, está en la ladera pedregosa llena de cactus, y después para abajo, para el lado de la quebradita, desaparecen los cactus. Y se llena de este matorral que te gusta a ti, de la Mancay, por ejemplo. Claro. Que se ve harto feo cuando está seco, tal como tú mostraste, ¿no? Pero Sí. pasa con todas esas plantas, pues después cuando florecen, el carbonillo, en fin, todas ellas son así. El que da el cacho ¿cómo Cacho se llama cabra. esa? El cacho Cacho cabra. cabra, que parece que estuviera totalmente muerto y después florece de esa manera maravillosa con las hojitas chicas. Claro. Pero obviamente que son consideraciones que la ley, por eso yo creo que que lo que se podría hacer, digamos, de práctico en este caso, es preguntarle a los colegas, o sea, ¿por qué no se acercan al Javier Simonetti, al Ramiro, a la gente que estudia estas cuestiones de una manera, digamos, académica? A los ecólogos vegetales. A los ecólogos vegetales. Pero bueno, pero es que la ley no la van a conservación, cambiar. Si es que en este país la ley bajo es el la ley. Ernesto. Yo, No, pero
Pero se plantea la inquietud, digamos. Sí, la inquietud. Yo creo que ustedes hicieron una gran cosa. Yo creo que igual que esto de la autopoiesis, eso no hay para qué estarlo, pero el concepto de autonomía, sí, de la autonomía de la comunidad que están formando, cómo se construye, eso yo creo que sería un concepto importante. Esa es la cuestión importante, claro. Yo también creo. También aquí Es sería un ejemplo interesante que precioso investigaran. para ese tipo de cosas. Es un ejemplo precioso. Es un caso de estudio, digamos. Oye, yo creo que también aquí deberían poner casos, o sea, ¿cuál es la historia de este tipo de plantaciones? Porque para poder comparar. Ustedes saben que, ¿por qué se hace esta idea de tener plantaciones reguladas por el Estado? Es una idea que viene de 4 países europeos. Inglaterra, el País Vasco, cuando era como una autonomía importante española, los franceses y los alemanes, que se dieron cuenta que estaban cortando todos sus bosques y se iban a quedar sin bosque para construir buques de madera. Entonces, hacia distintos países entre 1600 y 1730 sacaron leyes para hacer bosques cuyo único fin era tener bosque para hacer barcos, ¿ya? Y los alemanes fueron los más avanzados en esto, y obviamente que no se medía la eficiencia de esto en 2 años, ¿ya? Y resultado de esto, Alemania tiene grandes bosques que son todos artificiales, que vienen con el concepto legal de esa época, que eran para tener bosques protegidos, para hacer la marina de guerra, sobre todo de esa época. Observen y observen que está pasando algo muy interesante, por ejemplo, en Alemania el día de hoy. Esos bosques artificiales, por ejemplo, por alguna razón, están muriendo esos bosques en Alemania el día de hoy. 30% de los árboles en Alemania, de esos bosques artificiales, están muriendo. Y nadie sabe muy bien la razón. Y está porque esto, bueno, porque son sistemas complejos, en realidad las plantas forman estas asociaciones complicadas. Y, oiga, las plantas son verdaderas máquinas bioquímicas, entonces la plasticidad que se requiere para el acoplamiento estructural no es la plasticidad neuronal, sino las plantas no tienen neuronas, pero las plantas tienen células que se comunican entre ellas como se comunican las neuronas, fabricando moléculas. Una molécula la hace así, la hace cuchicuchi, una molécula más allá en la planta, no a la velocidad de una neurona, es más lento, pero hay comunicación entre la planta, ¿me explico? Y la planta, cada célula de la planta es una enorme maquinaria bioquímica increíble. La prueba está que fabrican cocaína y la planta no necesita cocaína. Se han preguntado esa maravilla, ¿ya? Entonces las plantas usan esas moléculas para protegerse de los insectos, por ejemplo. Ese es el origen de ese tipo. Entonces las plantas tienen una plasticidad conductual gigantesca cuando uno la mira a nivel de la bioquímica. Ahora, yo creo que lo que ustedes están haciendo es una cosa súper, y que uno debería realmente tener el documento que diga evaluación sistémica de estas plantaciones compensatorias, que es una evaluación sistémica basada en nociones de estabilidad y autonomía. Eso es, ¿ya? Entonces eso es, ahí hay un twist. Ya. Oye, Gracias. ¿les puedo preguntar algo? Esas 30 hectáreas de matorral, ¿cuánto pagó Andes Iron por hacer toda esta gracia? ¿Qué tan caro es? Como $1 millón más o menos. En los 8 años que ha durado En los 8 años. 8 años, 9 años, sí. Sistemas de riego, viveros, producción de plantas en viveros, semillas locales, mantenimiento, monitoreo, censos, inventario. Claro. Personal, camioneta, todo, cerco. Más o menos de ese orden. Es caro, ¿eh? Es caro. Imagínate cuando la depredación. Es caro, pero... No, dale. Dale, yo antes de ayer estuve ahí por el lado de Las Dichas. Hay una amiga que... ¿Pero qué lado? Que habla más fuerte. ¿Por qué en lado? Las Dichas, aquí cerca de Algarrobo. No.
que la Mariana se fue a vivir para allá, compró una parcela ahí. Ya. Y, o sea, mira, quedan en las quebraditas que tiene bosquetes chiquititos con peumo y esa cuestión, con peumo, con belloto. Y ella tiene el mejor sitio de todos porque tiene una noria y en la noria hay agua, ahí secano costero. Pero tú podías imaginarte que ese estaba lleno de bosque todos esos cerros y ahora es un peladero horroroso. Lo único que queda es arena en el suelo y 4 o 5 eucaliptos que por alguna razón no cortaron. Y en las quebraditas, porque todavía es posición sur, o sea que todavía la cuestión le llega al estray costero y las quebraditas tienen agua. Y cada tanto en las quebraditas hay un pequeño bosquete de la vegetación esclerófila que había ahí, que son preciosos los bosques, pues está ahí mucho boldo. O sea, habrá 10 en uno, 20 en el otro lado. Y tú decís, ¿cómo? Yo pensaba, ¿cómo podría esto remediarse si eso ya no? O sea, ¿qué vuelta podría tener eso? ¿Cuánto tendría que invertir esa forestal para hacer si estos pusieron $1 millón para reconstituir 30 hectáreas de material de matorral sérico? ¿Cuánto tendrían que gastar para reconstruir unas 200 hectáreas de bosque nativo, de bosque esclerófilo? Si es que se pudiera, yo creo que ya no se puede. ¿Te fijas? Entonces, claro, ahí hay una limitación, ¿no? Tú le vayas a decir a los forestales y que los huevones además abandonan, digamos, me voy, chao. ¿Cuál es el negocio? Ah, usted tiene se lo arriendo, a unos viejos de ahí se lo arriendo. Cortan el bosque, plantan los eucaliptos, hacen el negocio del eucalipto en 3 o 4 temporadas y después se van en el peladero más horroroso. Obviamente que toda la plata que gastaron, que ganaron, o sea, se queda corta si la ley los obligara a reponer el bosque esclerófilo de esas 200, 300 o 500 hectáreas de cerro. Entonces, claro, imagínate lo que cuesta 30 hectáreas de matorral. Cuesta $1 millón reponer. Y muchos años, ¿no? Sí, son Por como, eso entiendo que por eso lo que se hace es que se plantan 20 plantas ahí, o 100 o 300 plantas, lo que sea. Uy, se secaron las plantas. Y se pagan las Qué multas. pena. Claro. Sale más barato pagar las multas. Pagamos la multa, claro. claro, pero son como 7 millones de pesos mensuales chilenos. De repente para uno es mucha plata, pero para una minera, de repente eso es de la caja chica, no sé. No, a mí me asombra que hayan persistido, que de hecho se lo hayan Ah, tomado en serio. Sí, por eso es un ejemplo. No, pero el pirata despiadado de la forestal, ¿tú creís que vas a invertir $1 en reponer uno de esos bosques que cortó? Mm. Bien, ¿les Bueno, parece que gracias. cerremos aquí? Sí. Le vamos a dar el